Bueno, 1.572 pruebas, 289. Estamos aquí con la licenciada Betty Contreras, ella es epidemióloga. Gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer estar aquí. Muy bien, estuvimos aquí cuando, el 20 de mayo, ¿verdad? Así es, el 20 de mayo. Bueno, 3 meses después vamos a analizar qué es lo que ha pasado y qué es lo que no ha pasado con respecto al tema que abordamos, que era la necesidad de salir a la comunidad en la atención primaria, comunitaria, para contener el virus e identificar a los casos, por supuesto, tanto sintomáticos como asintomáticos. ¿Le parece? Así es, en busca del virus. Así es. Bueno, 1.572 pruebas, seguimos bajo de pruebas. Aquí no tienen que hacer menos de unas 3.000, ¿verdad? Así es. La doctora Carla Pavón dijo, mi sueño es hacer 4.000 a 5.000 pruebas. ¿Se cumplirá el sueño de la doctora Pavón? ¿Qué opina usted? ¿Por los vientos que soplan? No lo creo. Sí, es bien difícil. Bueno, pero está bien, la doctora se propone un objetivo, ojalá que lo pueda cumplir. Muy bien, 289 pruebas positivas en Cortés, 42 en Francisco Morazán. ¿Qué le dice eso? Que allá se están procesando pruebas, aquí no. Aquí estamos dejando de lado las pruebas. Así es, lastimosamente. ¿Y el porcentaje de positividad cuánto salió? Porque eran 1.572 y ¿cuántas salieron positivas? Un 42.7%. Con pruebas PCR, ¿verdad? Con pruebas 42%. PCR. Sí, está entre el 41 y 42 más o Así menos es. oscila el porcentaje de positividad. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema de las brigadas médicas. Y nosotros hemos insistido aquí en el noticiero, con ustedes desde el 20 de mayo, cuando no se habían iniciado estas brigadas médicas. Es correcto. Porque comenzaron despuesito, ya en Después junio. del 20 Tanto de los triajes como las brigadas médicas comenzaron en junio, es importante decirlo. Pues el 20 de mayo aquí con la licenciada Betty Contreras hablamos sobre la necesidad de ir con estas brigadas médicas, con los técnicos de salud ambiental, se llaman, ¿verdad? Ambiental, Que ya están correcto. establecidos en el organigrama, en los protocolos de la Secretaría de Salud en el interior del país, en los municipios, salir en esas brigadas a buscar el virus para evitar de que ya los pacientes llegaran complicados a los hospitales y obviamente ocurriera lo que ocurrió, el tema de que los hospitales se desbordaron. Bueno, para que eso no ocurra, es importante continuar con el tema de las brigadas médicas que nosotros consideramos que son como la columna vertebral Así es. el abordaje de la pandemia contra el COVID-19. Y una de las brigadas que yo sí quiero destacar y quiero mostrarle a usted y a nuestros amables televidentes que se han estado haciendo bien aquí en Tegucigalpa, porque aquí lastimosamente en Tegucigalpa hay dos tipos de brigadas. Las brigadas que promueve SINAGER, las que acabamos de ver que van a estar mañana en estas 6 colonias que anunciaron aquí, pero también están las brigadas que lleva a cabo en la región metropolitana, que dirige el doctor Harry Bock. Son brigadas totalmente diferentes, porque en las brigadas que promueve SINAGER toman la temperatura, toman la presión y revisan clínicamente si una persona está con algún síntoma y le dan el tratamiento maíz, lo cual es positivo, pero la cosa se queda en medias porque no hacen pruebas. Exacto. Y no se les da seguimiento tampoco. Por un lado. Sin embargo, las brigadas que sí hace la región metropolitana de salud, a cargo del doctor Harry Bock, de la Secretaría de Salud, como las que hace también la doctora Lesbia Villatoro en San Pedro Sula, sí son brigadas médicas integrales, porque hacen hisopado, cuando tienen, por supuesto, hacen pruebas rápidas, hacen vacunación también, incluso hasta vacunación canina, ¿sabe? Si usted se fija, por ejemplo, antes de presentar al doctor estas brigadas, hay un gráfico que quisiera compartir con nuestros amables televidentes. No lo dijo hoy la cadena de SINAGER con respecto a la cantidad de personas que han visitado. ¿Tenemos ese gráfico, por favor, para mostrarlo, si son tan amables? ¿Lo podemos mostrar? Ahí está, muy bien. Fíjese, amable televidente, y usted, licenciada Betty Contreras. Según las brigadas médicas de SINAGER, esta es información de ayer. Las personas visitadas lo redondeamos a 390,000. Esta información la dio ayer en la cadena de radio y televisión de SINAGER. Son más de 390,000, nosotros lo redondeamos a 390,000. Y dijo también en la cadena de SINAGER que a 9,000 personas, un poquito más, se le había dado tratamientos o medicamentos. A esos pacientes que se les dio medicamento o tratamiento son pacientes con síntomas. Ahora, si nosotros en estas brigadas médicas, si estas brigadas médicas hicieran PCR, y tomando en cuenta que la positividad de las PCR está entre un 41% y un 42%, tendríamos 159,900 pacientes confirmados que probablemente hubiesen necesitado tratamiento. Si se hubieran hecho PCR en esas brigadas. Si se hubiese ¿Me explico? realizado. Si se hubieran sí. realizado PCR.
Estamos hablando en un mundo ideal, ¿verdad? En un mundo ideal, que estas brigadas médicas hicieran PCRs, sí, que es la forma correcta de abordar este asunto. Estoy en un mundo fantasioso, ideal, de un abordaje correcto, pero como se perdieron 250,000, entre otras cosas, ¿verdad? Eso es lo irreal, lo que no ocurre aquí y lo que nunca va a ocurrir aquí, desgraciadamente. Pues bien, si van conmigo, ayer Sinajer decía, hemos visitado en estas brigadas médicas de Sinajer 390,000 personas, un poco más. Y hemos entregado 9,000 tratamientos, un poco más. Nosotros hicimos nada más el redondeo de la cantidad. Y haciendo un análisis clínico en base a síntomas de las personas que visitamos, entregamos estos 9,000 tratamientos. Es decir, aproximadamente ¿qué porcentaje? Creo que es un 3%, un 2-3% se les dio tratamiento de esos 390,000. Estamos hablando de 9,000 personas nada más. Que se detectaron sospechosos de COVID de manera clínica, porque le dijeron, mire, he tenido fiebre, he tenido tos, perdí el olfato, etcétera, etcétera. Entonces, es decir, que un 3% aproximadamente de esos 390,000 fueron diagnosticados como sospechosos de COVID y se les dio tratamiento. Pero si se le hubiera hecho PCR, es muy probable que el 41% hubiera resultado positivo. Esto significa 159,900 personas que obviamente hubiesen necesitado tratamiento, versus los 9,000 que hacen solo nada más con un diagnóstico clínico. ¿Ve la diferencia? Una diferencia abismal. Absolutamente. Sí, esto es solo con PCR. Entonces, ¿qué significa? Como no estamos haciendo PCR en estas brigadas, no sabemos si esto está pasando o no. O sea, si realmente son 159,900 personas que se hubiesen confirmado con COVID-19 si les hacen la PCR dentro de las 390,000 que han visitado en estos 2 meses. O 3 meses, junio, julio y agosto, porque estas brigadas comenzaron en junio. ¿Qué significa también? Que no tenemos una visión real de lo que pasa con el virus. No tenemos una visión real de lo que pasa con el virus. No tenemos una información real, no sabemos cómo estamos ni para dónde vamos. Es decir, no tenemos estrategia. ¿Cómo va a definir usted una estrategia si no sabe cómo está el virus? Sí, no la podemos. Epidemiológicamente hablando, no la podemos hacer, porque no sabemos a dónde vamos ni qué vamos a hacer con él. ¿O dónde está el virus y cuántas personas están ahí? No sabemos ni en qué edades está el virus. No sabemos dónde está el virus, a dónde me voy a dirigir. Esto es en caso del mundo ideal con las pruebas PCR. Pero como no hay PCR, bueno, entonces probemos con las pruebas rápidas. Y veamos entonces la gráfica de las pruebas rápidas. Siempre con las 390,000 personas que ha visitado las brigadas médicas de Sinajer, con los 9,000 tratamientos entregados. Pero la prueba rápida, la positividad ha estado rondando entre vamos a decir, 45-50%. Ayer, por ejemplo, en el tamizaje que hicimos en el mercado, San Isidro aquí, salió el 54% de positividad con pruebas rápidas. Ven aquí. Si se aplicaran pruebas rápidas, ¿ya? Si se aplicaban pruebas rápidas en estas brigadas médicas, que han atendido 390,000 personas, con ese porcentaje de positividad de un 50%, que es más o menos el que se ha descubierto o se ha tenido, entonces hubiésemos tenido 195,000 personas sospechosas de COVID-19 por prueba rápida. No diagnosticadas, sino que sospechosas. A las que obviamente se le hubiera dado tratamiento maíz. O el tratamiento que porten las brigadas, indistintamente cuál sea. Entonces, vea la diferencia entre 9,000 tratamientos entregados con pacientes con síntomas, o sea que clínicamente el médico de la brigada dijo, mire, usted tiene fiebre, sí, aquí está el tratamiento. Tiene tos, aquí está el tratamiento. Perdió el sentido del olfato, dolor de todo el cuerpo, dolor de cabeza, perdió el sentido del gusto, aquí está el tratamiento. Bien hecho. Hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Es correcto. Pero si portara pruebas rápidas, es muy probable que el porcentaje, póngale 50, póngale menos, 45, y si quiere menos, póngale 40%. ¿Cuántas personas de esas 390,000 se hubiesen identificado como sospechosas de COVID por prueba rápida? ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Asintomáticos.
Y eso es lo que estamos observando. La Exactamente. mayor parte de la población es asintomática. Es asintomática y eso así. Y aquí, pero ¿cuál es el problema de los asintomáticos? Que los asintomáticos andan bien, andan en los supermercados, andan en la farmacia, están en sus casas, comparten con sus padres, que son probablemente mayores de edad o que probablemente tienen algunas comorbilidades, hipertensos, diabéticos, ¿eh? Sí, así O es. sobrepeso, o van a visitar a sus abuelos porque se sienten bien, no tienen síntomas, van y los contagian y esas personas sí se pueden morir. Sí, van a contagiar personas en un grupo de riesgo. Exactamente. Entonces, usted me puede decir, mire, que esta es una gráfica nada más, estos son unos datos así, ¿cómo le explico? Como por sentido común. No tiene nada de científico, pero es sentido común nada más en este asunto. Probablemente el porcentaje, ya le digo, el de PCR, el de hoy, ¿cuánto salió? 42%, ¿verdad? 42%. Según las pruebas que realizaron y la cantidad de positivos por PCR. Bueno, entonces ahí ve usted la importancia de que en estas brigadas se hagan Los tamizajes saben y los las tamizajes, pruebas ¿verdad? rápidas. Por eso es que todos los que hemos entrevistado aquí, expertos en esta área, dicen testeo, testeo, testeo. Esto es lo más importante. Es Las lo más pruebas importante, rápidas. la prueba O el rápida. PCR. Pero como no tenemos PCR, no podemos solo diagnosticar este virus por clínica. No, no se puede. ¿Por qué? Porque en este caso hay personas portadoras, pero asintomáticas. Y es la mayoría, ¿Y qué es la mayoría? Pero como le digo, es una correa de transmisión. sí. Muy bien. Entonces, en función de eso, la doctora Palou habló sobre ese tema de los asintomáticos, perdón, del tema de la estrategia a seguir en base a pruebas. Pero sin pruebas es difícil tener una estrategia porque usted no tiene información. Así es. Es decir, si usted usted hace las brigadas y luego va a un centro donde se analiza la situación y está un comando ahí, que es lo que recibe la información, la procesa, entonces usted define una estrategia y toma decisiones en el abordaje que va a hacer en ese barrio, en esa colonia, con esa familia, con esa persona que resultó con PCR positiva o con prueba rápida positiva. Se hace un aislamiento, se le buscan los contactos, etcétera. Pero tengo la información. Pero tiene tengo a dónde información, dirigirme. exactamente. Pero aquí solo con 9,000 tratamientos que se entregaron. No podemos. Exactamente. ¿Qué dijo la doctora Palou sobre este tema? Yo creo que lo que necesita el pueblo hondureño, vuelvo y repito, es un plan estratégico definido en el manejo de los diferentes aspectos de la pandemia. Doctora, discúlpeme. Yo vengo escuchando eso desde abril. Discúlpeme que se lo diga, pero usted sabe que es cierto. Sí. Usted en 30-30 lo dijo en marzo. Cuando se acuerda que yo le pregunté y usted me dijo, llegamos un momentito, me dice, que el ventilador, cuando llega a UCI, un paciente se nos muere y toca decidir a quién se le va a dar. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso en marzo con usted, doctora? Y de entonces usted dijo un plan estratégico para enfrentar esta pandemia, orquestado, consensuado, con un solo protocolo para que esto avance de manera correcta. Y que sea un plan definido donde todo el mundo trabaje alrededor de ese plan y conforme a ese plan. No como ahora, por ejemplo, que aquí se trabaja de una forma en Tegucigalpa, de otra forma en San Pedro Sula y no digamos en el interior del país. Por favor, doctora, yo vengo escuchando eso de usted, que es una autoridad en este tema, desde marzo. Estamos en agosto y no existe el plan. Entonces de eso se trata. ¿Qué es lo que existe? Fraccionamiento, descoordinación, no existe un trabajo coordinado que nosotros podamos ver entre SINAGER y la Secretaría, a lo interno de la Secretaría, entre las brigadas y los centros de triaje, y los hospitales, brigadas, centros de triaje, hospitales y Secretaría. ¿Dónde está esa organización? ¿Dónde está ese plan estratégico? Mientras eso no exista, vamos a seguir teniendo problemas con los kits de extracción, con medicamentos, con equipo de protección personal y con todo lo que tenga que ver con la pandemia. Esto lo dijo el domingo en 30-30. Como dice usted, si no hay información, ¿cómo va a definir usted un plan para abordar un problema? Una estrategia, no la podemos hacer. Necesitamos la información, necesitamos esos testeos, necesitamos el dato. Claro. Fíjese, por ejemplo, otra cosa interesante para compartir con nuestros amables televidentes. El jueves pasado, el jueves 13 de agosto, en el informe que da siempre
y el análisis y la interpretación y las proyecciones del doctor Omar Videa aquí en el programa, decía con respecto a las personas que tienen reporte de mayor contagio. Vea usted esta gráfica que está atrás y la ponemos ahora en pantalla. Entre 21 y 30 años, decía el jueves pasado, el 24.73% son COVID. De 31 a 40 años, 23.65%. Es decir, el 48% de la población con COVID está entre 21 y 40 años de edad. Años. Es una población joven. Absolutamente. Entre 21 y 40 años, el 48% de los que tienen COVID confirmado son entre 21 y 40 años. ¿Qué dijo la OMS hoy? Hoy, martes 18 de agosto. Vea lo que dice el titular de la OMS. La OMS dice que personas asintomáticas, porque la mayoría de ese 48% de la población que se contagia aquí entre 21 y 40 años son asintomáticos. Sí. La OMS dice que personas asintomáticas de entre 20 y 40 años están tras la actual propagación del virus. Eso lo dijo hoy la OMS. Vamos a leer el texto. La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación porque la nueva propagación del coronavirus esté impulsada por personas de 20, 30 y 40 años, muchas de ellas ignorantes de su infección, lo que supone un peligro para los grupos de población vulnerables. Atención a esto. Por eso es que siempre hemos dicho que mi principal preocupación aquí en el noticiero son los asintomáticos. ¿Por qué? Porque, como bien dice el texto, muchas de estas personas son ignorantes de su infección, o sea, no saben que están infectados. Lo que obviamente representa un peligro para los grupos de población vulnerable, que son las personas mayores de 60 años. Y son las personas que tienen menor conciencia. Salen a jugar partidos de fútbol, hacen sus reuniones y andan diseminando el virus. Y de todo nivel, de todo estrato social. Sí. De todo estrato social. La autoridad de la OMS o las autoridades dijeron este mes que la proporción de jóvenes entre los infectados había aumentado a nivel mundial, poniendo en riesgo a sectores vulnerables de la población en todo el mundo, incluidos ancianos y enfermos de zonas densamente pobladas con servicios de salud deficientes. Está hablando de Honduras, por supuesto, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Sí. La epidemia está cambiando, dijo el director regional de la OMS para el Pacífico Occidental. Las personas de 20, 30 y 40 años están impulsando cada vez más la propagación y muchos de ellos no saben que están infectados. Esto aumenta el riesgo de que se extienda a los más vulnerables. Eso podemos observarlo para el caso aquí de nuestro país. La población joven sale y va a infectar más que vive en hacinamiento. Sí. El hacinamiento, el virus se propaga rápido. Así es, absolutamente. Sí. Y como aquí no hay centros de aislamiento, sí, porque usted tiene COVID y lo mandan a su casa. O sea, me refiero si no tiene complicación, ¿verdad? Porque si no, puede ir a un centro de atención, un centro COVID o a un hospital. De tener un baño para esa persona aparte. Un cuarto solo para esa persona. Un cuarto para esa persona. Y si solo es uno, ¿y qué tal que fueran dos? Y alguien más que esté al pendiente de él. Sí, y que estén pendientes de ellos. Sí, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Ajá. Entonces, como hemos dicho aquí en el noticiero, y como lo confirmaba el doctor Videa en su análisis, entre 21 y 40 años en Honduras, el 48% de los contagiados de COVID. El 48%. Hoy la OMS dice lo mismo, nada más que ya a nivel mundial. Y lo que hemos planteado aquí, ¿cuál es nuestra principal preocupación? Los asintomáticos, precisamente por esto. Entonces, si en estas brigadas médicas, que son las que van casa por casa. Ajá, y preguntan, ¿tiene síntomas? ¿Tiene síntomas usted? No, no tengo síntomas. Muy bien, muchas gracias. Déjeme tomarle la temperatura, aquí está. Déjeme tomar la presión, fiebre? No, está todo bien. Gracias, que le vaya bien. ¿Y mientras tanto? Si le preguntan, ¿tiene usted ningún síntoma? No, ningún. Dígame de esta familia, por ejemplo, ¿cuántos viven aquí? 4, muy bien. ¿Están los 4 aquí? Sí. ¿Quién es el que más sale porque tiene que ir a trabajar, porque es vendedor ambulante, por las razones que sea? O va a la farmacia, o va al supermercado, o a la pulpería. ¿Quién es el que más sale? Fulano de tal. Venga, ¿nos podemos hacer una prueba rápida, por favor, para tener saber si usted está con el virus o no? Sí. Sí, porque no tenemos PCR. Exacto, eso cualquiera sería puede lo decir, no, es que la prueba rápida tiene un 80% de fiabilidad, o sea, de que si eso de no. positividad. Y si no tiene, ¿y qué otra opción tenemos?
No tenemos otra opción. Sí. Es lo que tenemos que utilizar porque no hay otra. Y es la forma, es más, si no tenemos PCR, no tenemos el equipo para que haga la prueba PCR. Entonces, si usted llega a la casa y le venga, hagámosle una prueba rápida y que tal que salga positivo. Ahí cambia el abordaje. Ahí cambia porque se hace el aislamiento de la esa persona, se le da la educación. Sí, no, y probablemente se le los lleva a un contactos. centro de triaje o se le lleva al lugar donde se le puede hacer un hisopado Es para correcto. confirmar el diagnóstico. Sí. Pero si no se hace esa pregunta, si no se hace la prueba rápida, esa persona en esa casa va a continuar infectando al resto de su familia o a donde quiera que vaya. Sí. Y bueno, a todos los que lleguen a visitarlo también. Por supuesto. Porque eso se está viendo, la gente no para de llegar a visitarlo. Sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que dijo el doctor Denis Payet? Es infectólogo, ¿verdad? El doctor Denis Payet. Veamos qué dijo sobre este particular del doctor. O sea, la brigada, por ejemplo, solo pregunta si se ha sentido o no se ha sentido mal y dan realmente una bolsa con algunos medicamentos para dar un manejo. Realmente no tiene realmente una respuesta adecuada. Esto no nos va a dar una información, no están dando ni haciendo un análisis estadístico de esta información, no se está recogiendo la información en forma sistemática, eso no sirve. Simple y sencillamente no sirve. Para la respuesta que debemos dar en salud, no. ¿Sí? Si no se hace es infectólogo, ¿no? O sea, ¿quién más que usted epidemiólogo están diciendo lo mismo? La doctora Palou también está diciendo lo mismo. El doctor Tito Alvarado está diciendo lo mismo. Es que no sirve de La nada doctora solo Silvia Portillo el preguntarle a otro la día aquí gente. dijo lo mismo. Sí. Dígame. No nos sirve de nada estarle preguntando a la gente solo si tiene Solo síntomas. por clínica, sabe. ya ve Sí. usted, ahí le puse el ejemplo, póngame la gráfica. De 390,000 personas que han visitado, que han atendido, a solo 9,000, es decir, un Sí. 2-3%, se le dio tratamiento maíz porque dijeron que tenían síntomas. Por síntomas. Por síntomas. Ah, Que está bien, como le digo, está bien. pero los Peor asintomáticos. es nada. Pero ¿y los asintomáticos? Los asintomáticos. Si se hubieran hecho pruebas PCR, 41% es muy probable que le hubieran salido positivos porque esa es la tendencia que se ha mantenido en las últimas semanas, ese porcentaje de positividad. Estamos hablando de 159,900 personas. Mire. Sí. Quítele, de esas 159,000, quítele las 9,000, estamos 150,000 personas que se dejaron de atender, que es muy probable que estén contagiadas con el virus y que por prueba PCR se pudieron haber Se diagnosticado. pudieron haber diagnosticado. Y que por son COVID, asintomáticos. exactamente, porque Ahora son pongámosle asintomáticos. ¿Y estas con pruebas personas- rápidas cuántas hubieran sido? 159,900 con PCR. ¿Y con pruebas rápidas cuántas hubieran sido? ¿Lo tiene? 195,000. 195,000. Vaya, póngale menos, 180,000, que fuera el 40% de positividad. Tendríamos una respuesta. Tendríamos por lo ya menos. información de, lo que Una de cómo información. estamos. Pero sin esa información es difícil. Es difícil. Difícil. Yo no tengo nada, y yo quiero aclarar eso, yo no tengo nada en contra de la Brigada Médica, sino más bien nosotros lo hemos impulsado aquí con usted, el 20 de mayo. desde el Hicimos 20 de mire mayo que dijimos. tienen que hacer las brigadas médicas en todo el país, visitando casa por casa, barrio, colonia a nivel nacional. Nosotros El dijimos 20 que de fueran mayo. integrales. Sí, integrales. Integrales, Además, claro. integrales, exactamente. O sea, no tenemos nada en contra de eso. Más bien, y reconocemos que el trabajo que se hace y los médicos que están ahí son gente comprometida, son muchachos que de muy buena fe están haciendo su trabajo. Y que no tienen los insumos porque no se los dan. Si ellos les dieran los insumos, es como con la doctora Pavón, si a ella le dieran los kits de extracción, ella tuviera las 4,000, 5,000 pruebas que sueña hacer. Sí. Si estos muchachos de las brigadas médicas aquí que promueve Sinajer tuvieran los insumos, pues harían un trabajo También más se completo. hicieran, ¿verdad? o sea. Y yo he platicado con ellos, porque conozco gente que trabaja en esas brigadas, y me han dicho, y si no nos dan los insumos, ¿qué podemos hacer? Tiene razón, Sí, no hay más que hacer. no hay más que hacer. Con testeo y entrega de mascarillas en el mercado San Isidro de Comayagüela, donde nos acompañó la epidemióloga Betty Contreras, que está con nosotros esta noche. Vamos con los resultados. Primero, el objetivo fue Realizar el testeo de la población. Sí. Ese era nuestro principal objetivo, realizar las pruebas rápidas, entregar las mascarillas y pues al final caracterizar la población y analizar. muy bien, caracterizar la población del mercado San Isidro. ¿Cuáles son los resultados? Resultados de pruebas rápidas de COVID-19 realizados en personas que asisten al mercado San Isidro de Comayagüela. Los resultados de las pruebas, 54%, Dieron positivo. sí, 54% de 54% fueron positivos. y un 46% negativo. En de pruebas toda- rápidas, En ¿no? pruebas rápidas. De ¿Y, los- y estas personas tenían síntomas? no, Ninguno, ¿no?
No, el 14% de ellos no presentaron síntomas. Ya vamos a mostrarlo. Entonces, el 54% de las más de 100 pruebas rápidas que se hicieron ayer en el mercado San Isidro, aquí en Comayagüela, por esta brigada de hoy mismo, 54% positivo, 46% Negativo. negativo. Muy bien, la siguiente gráfica. Porcentaje de personas positivas a COVID-19 asintomáticos. Y tenemos un 86%. Perdón, 84%. Perdón, un 84% de personas asintomáticas. 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 De esas personas que andaban comprando en el mercado Ajá. y asintomáticos y con el virus. Es decir, de los que resultaron positivos De los en la prueba rápida, del 54% positivos, tenemos un 84% asintomático. sí, 16% con síntomas. 16% con síntomas. Muy bien. Porcentaje de personas positivas de COVID-19 en base a pruebas rápidas en la brigada médica de ayer de Noticieros Hoy Mismo en el mercado San Isidro. Femenino, Femenino 56%. tenemos un 56%. sí, Un 56% de las mujeres que se realizaron la prueba salieron positivas. había más, ¿será porque había más mujeres en el mercado? Probablemente, Sí, ¿verdad? sí, en realidad se hicieron más pruebas de mujeres. Muy bien. Caracterización de las personas que se realizaron la prueba. ¿De dónde la procedencia de estas personas? Eso es importante también, porque usted encuentra una persona que está sospechosa de COVID con prueba rápida, entonces se le hace el abordaje y se le sigue a dónde vive y se le da seguimiento a sus contactos. Se le da seguimiento. Y usted verá que es muy interesante que tenemos un porcentaje de la población que es de fuera de Tegucigalpa. El 86% es de Comayagüela y Tegucigalpa. De Comayagüela y Pero el Tegucigalpa. 14% son de alrededores de la ciudad. Incluso entrevistamos a una señora que era de Santa Ana. Sí, de aquí, Santa Ana, por Ojojona. Sí, de Ojojona, de todos los alrededores de Tegucigalpa encontramos personas que andaban de compras en el mercado y que andaban portando el virus asintomático. Rango de edad de las personas que se realizaron la prueba COVID-19 en el mercado San Isidro. De 54 positivos, el 66% de los positivos se encuentran en el rango de 30 a 59 años. Es la edad y esta edad es igual a la que está diciendo la OMS, se encuentra en el mismo rango. Sí. Y tenemos ahí en ese testeo, que fue poco, solo fueron 100 pruebas, un 66% de estas personas. Exactamente. Siguiente gráfica, porcentaje de personas positivas de COVID-19 con enfermedades crónicas. De 28 personas positivos con enfermedades crónicas, ¿verdad? Ajá. Tenemos un 61% de estas personas que tenían hipertensión. Tenemos otro porcentaje con diabetes. Teníamos personas asmáticas. Y gracias a Dios, estas personas eran positivas, pero no tenían síntomas, porque son un grupo de riesgo. Claro. Estas personas, imagínense que estas personas hubiesen presentado síntomas, si son diabéticos y son hipertensos, candidatas para el hospital. Sí, sí. Podemos observar ahí también que estas personas teníamos un porcentaje pequeño de personas que presentaban hipertiroidismo. También es otro grupo en riesgo. Claro. Bueno, casi nunca hablamos de ellos, pero son unas personas que están en riesgo con este virus también. Podemos observar que más o menos un 14% de la población que decíamos que presentan síntomas, estas personas ya se habían automedicado. Nosotros les preguntamos y dijeron que ellos habían tomado tratamiento porque no sabían que tenían el virus y pudieron tomar cualquier medicamento. Ajá, y si esas personas son hipertensas, se pudieron complicar. Sí. Ahora, usted en el abordaje que hicimos el 20 de mayo, donde le decíamos a las autoridades que tenían que hacer estas brigadas médicas, usted planteaba ahí la necesidad de que fueran estos equipos de salud familiar, que están conformados, decía usted, por médico, por una enfermera profesional, por un auxiliar de enfermería, un promotor de salud o un técnico, de salud ambiental, un epidemiólogo, un psicólogo o un microbiólogo también, ¿verdad? Sí, o sea, esa es la conformación de una brigada médica integral. Integral, en el caso, para el COVID se necesitaba el microbiólogo para que hiciera las pruebas también, ¿verdad? Claro. Ahora bien, los técnicos de salud ambiental para estos brigadas, llamémosle así, o equipos de salud familiar, son bien importantes, porque ellos conocen la población, ellos mapean su población.
Los técnicos en salud ambiental, si usted va a un centro de salud y le pregunta a un técnico de salud ambiental dónde vive tal persona, él bien sabe dónde vive, lo tiene punteado y tiene su mapeo. Se va y solo le pregunta al técnico. El técnico le dice, doña María vive en este lugar, vive en tal manzana, esta señora tiene una embarazada, aquí hay una puérpera, ellos conocen todo. Es decir, en estas brigadas médicas deben estar integrados estos técnicos de salud ambiental. Deben de estar integrados. ¿Y estos técnicos de salud ambiental están en los municipios, en todos los municipios? En todos los municipios y en todos los centros de salud hay técnicos en salud ambiental. Creo que son 1.600 centros de salud a nivel nacional. Sí. ¿Cada centro de salud tiene un técnico de salud ambiental? Tiene un técnico de salud ambiental. Ellos son los encargados ¿Diría de usted hacer que los están mapeos. subutilizados en este momento esos técnicos de salud ambiental porque no están conformando estas brigadas para poder identificar los pacientes sospechosos o confirmados de COVID? Ellos deberían de ser el número uno en estar ahí, porque ellos conocen la población y conocen, también ellos dependen de un centro de salud. Yo diría que estas brigadas deberían de depender de los centros de salud. ¿Por qué? Porque ellos conocen su AGI, ellos conocen cuál es su zona de influencia. Entonces, ellos vienen, depende de la brigada ahí, la misma información va para el centro de salud y luego se traslada a la región. Por ejemplo, esta información, como resultado de la brigada médica con testeo ayer de pruebas rápidas en el mercado San Isidro, si lo hace una brigada conformada como debe ser por la autoridad, tiene que estar, como diríamos, adscrita o conectada con un centro de salud. Con un centro de salud. Para que se le dé seguimiento a estas personas. Así es. Y para que ellos identifican y se les dice en el centro de salud, de esta colonia tiene tantas personas infectadas. Ellos dan el seguimiento. Así se debería de hacer. ¿Y cuál es la importancia de ese seguimiento? La importancia del seguimiento es, vamos a ver si esa persona, a evitar que esa persona se nos complique. Estamos pendientes de esa persona, yéndola a visitar. También, si tenemos personas hipertensas ahí y hay personas aisladas, entonces ahí se les da el tratamiento, esa persona no sale. Pero imagínense que aislamos a una persona porque tiene COVID, pero no nos dimos cuenta de que esa persona era hipertensa y no tenía su tratamiento. Pero como no le dimos seguimiento, le dijimos que se quedara ahí y que no saliera, que se quedara en aislamiento. Ajá, y el tratamiento de la hipertensión y el tratamiento de la diabetes, si no tiene un familiar, si esta persona solo vive con niños, digámoslo así, ¿quién le va a ir a traer el tratamiento? Por eso necesitamos que sean brigadas integrales o que sean equipos de salud familiar responsables de una población. Hablábamos y la Secretaría de Salud en el nuevo modelo plantea que sean 2.000 personas por cada equipo de salud familiar. 2.000 personas por cada equipo de salud familiar es genial. Porque ellos conocen su población, si tenemos un médico, si tenemos la enfermera que va y vacuna, tenemos al técnico en salud ambiental que hace el abordaje de lo ambiental, del dengue. Así es la manera de hacerlo. Es la forma es la manera correcta de hacerlo. Así he escuchado yo a los infectólogos, a los epidemiólogos, qué es el abordaje correcto para esta pandemia. El testeo, el seguimiento, el casa por casa, pero con estas brigadas integrales. Que recogen información, que la trasladan al centro de salud donde están conectados. Pero si están aislados, si estas brigadas médicas están aislados del centro de salud, si estas brigadas médicas están aislados, están desconectados de un centro de atención o triaje, si estas brigadas no hacen pruebas, si estas brigadas no pasan esta información, ¿quién le va a dar seguimiento a estas personas? Y necesitamos darles el seguimiento, necesitamos también la vacunación de estos niños. Claro. Estas brigadas que están saliendo ahorita deberían de andar su termo y salir en busca de esos niños que están pendientes de vacuna, porque después de la pandemia, post-pandemia, vamos a tener otro problema. Vamos a tener brotes de otras enfermedades que estaban erradicadas o que estaban eliminadas o controladas y las vamos a tener nuevamente. Y esas brigadas, usted sabe que esas brigadas integrales las están haciendo en San Pedro Sula, la región metropolitana de San Pedro Sula la está haciendo y la está haciendo también aquí en la región metropolitana de Tegucigalpa, pero no tienen la fuerza ni el apoyo de las brigadas que promueve SINAGER. Entonces son dos tipos de brigadas, las que hace la región, que dependen de la CESAL, de la Secretaría de Salud, y las brigadas que hace SINAGER. Yo creo que deberíamos de unirnos. Claro. Unirnos y empezar un nuevo abordaje de
con unos nuevos objetivos y un nuevo plan. Hacerlo, iniciar ya con todo integral, llevar todo el equipo lo de planificación familiar, todo lo que es enfermedades crónicas, todo lo que es vacunación, todo lo que es dengue, todos los programas de la Secretaría debemos integrarlos con esta brigada. Muchas gracias, licenciada Betty Contreras, es epidemióloga y nos ha colaborado mucho en la brigada que se realizó ayer con la información que nos ha brindado esta noche a manera de conclusión del resultado de este evento, que nos satisfizo mucho, pero que nos preocupó mucho también. Sí, nos preocupó bastante. Sí. Y cómo descubrimos ahí los asintomáticos, ¿verdad? El 54% los asintomáticos. Y estas personas están llegando de compras a estos mercados, aunque ellos estén con todas sus medidas de bioseguridad en el mercado, pero son asintomáticos. Aquí lo que queda es pedirle a la población... ¿El mercado le toma la presión? Sí, perdón, le toma la temperatura. Y ahí está, ahí nomás. Como hacen en los supermercados, como hacen en los bancos, como hacen en las oficinas, le toman la temperatura y no saben si es asintomático. Sí, entonces lo que queda es que la población siempre ande con su mascarilla. Sí. Donde vaya a comprar, usted tiene que dudar de todo mundo ahorita. ¿Sí? Ya le dije, 195,000 de esas 390,000 personas atendidas por las pruebas por las brigadas médicas de SINAGER, 195,000 en pruebas rápidas hubieran salido positivos. 150,000 por PCR. O sea, y eso es aquí en Tegucigalpa. Usted tiene que dudar de todo el mundo. De todo el mundo. Ahorita todos somos sospechosos. El virus está en una transmisión comunitaria incontrolada. Transmisión comunitaria incontrolada. ¿Está de acuerdo conmigo? De acuerdo. Esto ha sido todo por hoy. Buenas noches. Que estén bien.